Caída libre y movimiento parabólico, presentado por Jorge Luis Andrade Calderón, José Camilo Hoyos, María de los Ángeles Solano Busta, Alejandro Patiño Torres y Roy López Gutiérrez. Introducción. Se realizaron varias prácticas de laboratorio con el fin de experimentar caída libre y movimiento parabólico en un contexto real y educativo, ya que se vuelve fundamental demostrar cómo funciona el aspecto teórico en el campo real, para que el estudiante siga ideando evoluciones ante los problemas a resolver. En estos movimientos, caída libre, un objeto cae hacia abajo, despreciando el rozamiento del aire y en el que la aceleración toma el valor de la gravedad, mientras que en el movimiento parabólico se describe como el desplazamiento por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. Objetivos. Objetivo general. Comprender el uso de caída libre y movimiento parabólico, junto con su aplicación en escenarios prácticos, tomando como referencia la puesta en práctica, donde se tiró un balón desde las gradas de la cancha de la Universidad Pontificia Bolivariana, así como también el lanzamiento de dicho balón a la cesta y el lanzamiento del cañón, provocando que su trayectoria sea una parábola, y la toma de datos, que es fundamental para realizar las operaciones consecuentes. Los siguientes serían los objetivos específicos, que son llevar a cabo la comparación de datos obtenidos en el experimento realizado tanto en tracker como a mano, de manera que se pueda sacar un margen de error y analizar cómo cambian los resultados del aspecto práctico al teórico, siendo capaces de relacionar la teoría con la puesta en práctica. Utilizar como herramienta fundamental el software tracker con el fin de habituarse a sus funciones y a la manera en cómo analiza y procesa los datos del experimento de caída libre, además de la gran utilidad que llega a tener al analizar y resolver fenómenos que ocurren en el contexto real. Tener la capacidad de realizar los cálculos necesarios para resolver las incógnitas en el ejercicio de caída libre y movimiento parabólico, de manera que se vea todo el aprendizaje teórico reflejado en la puesta en práctica de las ecuaciones fundamentales para este tema, para que se gane la habilidad del pensamiento y el razonamiento numérico y físico. En la hipótesis de este proyecto, se espera que al experimentar con los cuerpos, en el caso de caída libre, el balón va a experimentar el aumento de velocidad de manera progresiva hasta que toque el suelo. Mientras que en el movimiento parabólico, se espera que los objetos sometidos sigan una trayectoria en forma de parábola, de manera que en el eje Y se vea afectado por la gravedad, que es equivalente a 9,8 hacia abajo. En el marco teórico de estas dos ecuaciones de caída libre y movimiento parabólico, tenemos que la caída libre está sometida al eje Y, donde encontramos una posición final en Y, una posición inicial en Y, una velocidad inicial en Y, tiempo, gravedad y una velocidad final. En el marco teórico del movimiento parabólico tenemos dos sometimientos que son al eje Y y al eje X, donde encontramos una velocidad inicial en X, una posición final en X, una posición inicial en X, tiempo, y empezamos con el eje Y con una posición final en Y, una posición inicial en Y, una gravedad, velocidad inicial en Y y una velocidad final en Y. En el cuadro comparativo tenemos que la caída libre, su trayectoria es vertical y en el movimiento parabólico es una parábola. La velocidad aumenta conforme cae el objeto en la caída libre y en el movimiento parabólico se obtiene que en X se mantiene constante y en el eje Y acelera. Resultados y análisis caída libre. El tiempo que nos arrojó Tracker fue igual a 0,75 segundos. Y el tiempo teórico promedio de los 5 tiempos que utilizamos fue de 0,90 segundos. A estos dos datos se le saca el porcentaje de error, el cual es dato teórico menos dato experimental entre dato teórico por 100, dándonos como resultado 6,6%. La velocidad final en Tracker nos dio menos 7,35 metros sobre segundo. La velocidad final teórica que sacamos de las fórmulas fue de menos 8,80 metros sobre segundos. A estos dos datos se le saca el porcentaje de error,
nos dio 16,4%. Para Y inicial en tracker nos arrojó 5,1 metros. Y el Y inicial teórico fue medido con un flexómetro, nos dio 5,4 metros. Se le sacó el porcentaje de error y nos dio 5,5%. Y a continuación tenemos las evidencias de tracker, de las mediciones y de los datos. En los resultados y análisis del movimiento parabólico, tuvimos bastante efectividad en los resultados encontrados con bastantes incógnitas. Tuvimos un tiempo experimental de 1,42 segundos, un tiempo teórico de 1,13 segundos y esto dio pues un resultado excelente con un error de porcentaje de 7,7%. Tuvimos una posición final experimental de 4,47 metros y una teórica de 4,90 metros, un error de porcentaje de 8,7%. Tuvimos una gravedad experimental lanzada por el mismo programa de 8,6 y una teórica lanzada a mano de nosotros mismos de 9,8, con un error de porcentaje de 12,24%. Tuvimos una velocidad en X constante de 4,30 y una teórica de 4,33 con un error muy efectivo también de 0,69%. Como último tuvimos la velocidad final en Y teórica de 5,3 y una velocidad final en Y experimental de 4,8 con un error de porcentaje de 7,7%. Sin duda los resultados obtenidos fueron bastante precisos y como podemos ver en las imágenes, las gráficas y el orden puesto deja un gran trabajo hecho. Tema: análisis del movimiento de proyectil con la aplicación Tracker. 1. Descripción del experimento. Se utilizó una resortera para lanzar un proyectil en un ángulo específico de 40 grados. Se grabó el movimiento y se analizó con el software Tracker. Se estableció un sistema de coordenadas con una regla de calibración para medir desplazamiento. En las gráficas y su interpretación, la gráfica 1, posición en función del tiempo en X y T, la curva muestra un crecimiento casi lineal en la posición horizontal con el tiempo. Indica que la velocidad horizontal del proyectil es constante, lo que concuerda con la teoría del movimiento parabólico, donde no hay aceleración en X si se ignora la resistencia del aire. En la gráfica 2, posición vertical en función del tiempo Y y T, la curva tiene forma de parábola invertida. Al inicio, el proyectil sube hasta un punto máximo, luego comienza a descender debido a la gravedad. Esto confirma que hay una aceleración constante en el eje Y, equivalente a menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. La gráfica 3, datos del transportador, muestra la variación del ángulo en función del tiempo, pero en una de las imágenes aparece sin cambios. Puede usarse para analizar si hubo errores en la medición o si el sistema de referencia se mantuvo fijo. En las conclusiones tenemos que el experimento confirma el comportamiento del movimiento parabólico, donde la componente horizontal de la velocidad se mantiene constante, la componente vertical cambia debido a la aceleración gravitatoria. El software Tracker permitió analizar el movimiento con precisión, proporcionando datos numéricos y gráficos para comprobar predicciones teóricas. La correcta calibración del sistema es crucial para obtener resultados confiables. Conclusión. Se llevaron a cabo diversos experimentos con relación a caída libre y movimiento parabólico, obteniendo resultados satisfactorios al realizar el experimento con éxito, tanto de manera práctica y en tracker. El porcentaje de error en cada uno de los casos no fue considerablemente elevado, por lo que el proceso, los cálculos y la toma de datos se puede considerar exitosa.